de la mesa y doy la bienvenida a la doctora Roselyn Lemus Martín. Ella es doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford e investigadora de nuevos medicamentos y vacunas contra COVID-19. Y también la doctora Lauriane Jiménez Fried, doctora en ciencias médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard y jefa de laboratorio de genética molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM. Bienvenidas, Lauriane y también Roselyn, gracias por estar con nosotros en este día. Gracias, Ángel. Gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, es cierto que ya estamos en el periodo de donde empieza la influenza, donde ya está el proceso de vacunación lento, lentísimo en el caso mexicano. No sabemos en otros lugares también de América Latina cómo ha ido evolucionando. Ya nos lo decía José Pichel en el caso de Europa, que se adelantó el proceso de vacunación. ¿Por qué es tan importante hacer esta prevención de la influenza y con la vacuna ahora que tenemos enfrente toda esta pandemia? ¿Quién comienza? ¿Roselyn? Ok, sí, bueno, pues mira, es súper importante por la razón es que si tú tienes influenza, supongamos que tienes influenza y tienes además COVID, bueno, la enfermedad puede ser un poco más grave, ¿no? El COVID o la influenza se pueden complicar, por un lado. Por otro lado, también eso puede saturar los sistemas de salud, porque recordemos que la influenza no es tan ligera, en algunos casos sí se puede complicar y puede llegar incluso hasta la muerte. Entonces, es por eso importante vacunarnos contra la influenza. ¿Para qué? Para evitar que nuestros sistemas de salud se colapsen, además de que ya están ahora ya muy ocupados con atendiendo casos de COVID-19, pues ahora les aunamos más en esta época invernal los casos de influenza. Entonces, por eso hago un llamado a que las personas se vacunen, ¿no? Por esas dos razones, tanto para que no se complique un COVID-19 y una influenza que cohabiten ahí en nuestro organismo y para que no saturar los sistemas de salud. Yo le preguntaría también a Lauriane, ¿por qué son porque si parte de esa complicación es que son muy parecidos los síntomas y eso puede también eh, dar un cuadro complejo para identificar cuál es el verdadero padecimiento, Lauri? Sí, bueno, los síntomas iniciales, hay que ser puntuales con esto, los síntomas iniciales de COVID y de influenza son muy parecidos, es verdad. En lo demás, realmente las dos infecciones se parecen prácticamente en nada. Es decir, influenza es una infección respiratoria, propiamente respiratoria. COVID no lo es así. COVID es un síndrome microvascular procoagulante e inflamatorio. Es decir, que es un síndrome que produce microcoágulos pequeños trombos, pequeños coágulos en la microvasculatura que llevan a reacciones inflamatorias que producen daños en diferentes órganos y tejidos. Entonces, escuchamos muy frecuentemente sobre COVID-19 que una de las manifestaciones más importantes es, desde luego, la insuficiencia respiratoria o los problemas pulmonares. Es cierto, porque los pulmones son muy sensibles a este tipo de reacción, a este tipo de evento microvascular, pero realmente el COVID-19 es una enfermedad que puede afectar también y afecta. Es decir, hay muchos casos ya reportados de gente que tiene problemas neurológicos, por ejemplo, a raíz de COVID, problemas cardíacos, renales, hepáticos, etcétera. Esto es causado precisamente por la formación de estos pequeños trombos que van y se alojan, donde se alojan, impiden la circulación y en ese sitio entonces producen reacciones inflamatorias que se vuelven nocivas. Entonces, los síntomas iniciales, lo que tienen en parecido las dos enfermedades es desde luego los síntomas iniciales y su vía de transmisión, porque tanto COVID como influenza tienen esta misma vía de transmisión aérea, si se puede decir, respiratoria, sí, que es la principal. También ambas tienen la vía de transmisión por contacto, que es, vamos a decir, que el virus se queda en una superficie, alguien toca la superficie, se lleva después esa mano contaminada a la nariz, a la boca, a los ojos, se puede infectar. Esto coincide, aunque realmente la transmisión por contacto es la menos frecuente. La más frecuente es la transmisión aérea, desde luego, respiratoria. Entonces, en esto se parecen. Y los síntomas iniciales, es decir, evidentes
que vienen siendo la fiebre, la tos, el escurrimiento nasal, vamos a poner, ¿no? O sea, el escurrimiento nasal, el dolor de cuerpo, el dolor de cabeza, ese tipo de síntomas iniciales son muy parecidos en ambas enfermedades. Pero hay que recordar que COVID-19, las personas que padecen COVID-19 no siempre tienen estos síntomas al inicio. Y sin embargo, ya pueden tener algún tipo de deterioro pulmonar que es detectable solo vía, por ejemplo, tomando oximetrías. Mediante la toma de oximetría se puede detectar esto. Es algo propio de COVID-19 que se le conoce como hipoxia silenciosa o hipoxia feliz, que se le llama. En influenza no pasa esto. Las personas que tienen hipoxia se sienten muy mal, es decir, tienen síntomas evidentes de falta de respiración, de dolor en el pecho, etcétera. Y en COVID-19 no necesariamente es así. O sea que hay que tener cuidado. Sí hay una forma sí hay muchas maneras de diferenciarlas. Más, tienes toda la razón, no en los síntomas iniciales. En los síntomas iniciales se parecen mucho. Sí. Estamos conversando con Laurian Jiménez y con la doctora Roselín Lemus Martín. También nos interesa mucho preguntarles, y es parte de lo que le inquieta también al público, es ¿qué población es más susceptible o está más en riesgo con el tema de la influenza, para hablar concretamente? Roselín. Sí, para la influenza, bueno, tenemos las personas embarazadas, las mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años, personas con condiciones crónicas, diabetes, obesidad, condiciones autoinmunes. Son las personas que se podrían complicar con la influenza. También cabe recordar que una complicación muy clara de la influenza puede ser, por ejemplo, una infección por una bacteria y entonces tienes neumonía, que eso te llevaría al hospital, ¿no? Esa sería una complicación muy común de influenza. Entonces, que también, bueno, para COVID-19 estamos viendo que se observan poblaciones similares que también están en riesgo. Claro que para COVID-19 no hay una fórmula exacta todavía que nos pueda decir quién es o cómo se va a complicar, ¿no? Depende mucho de la carga viral con la que te estás contagiando y depende mucho también de cómo reacciona tu sistema inmune, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo con COVID-19 personas jóvenes de 28 años, de 30 años que se han complicado, que tienen encefalitis y que terminan intubándose, ¿no? Entonces, no hay una fórmula. Para influenza sí podemos determinar que sí se podría complicar más en personas mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas. También en niños se podría complicar y en personas embarazadas. ¿Cuál sería la recomendación frente a unos primeros síntomas? Porque entonces ahora, si hay un síntoma de fiebre, de opresión en el pecho, no se sabe cuál de las dos puede ser. Entonces, ¿cuál sería, si ahorita no se tiene la vacuna, puesto que ha sido muy lento en el caso de México el proceso de vacunación y hay muy pocos espacios donde se está aplicando, muy pocos centros donde se está aplicando? Si yo no me he podido poner la vacuna, que de hecho yo lo intenté y estuvo saturadísimo, eh, ¿qué hacer si se tienen los primeros síntomas? Sí, Perdón, Roselín. no, solo iba a comentar antes o sea, lo que nos ayudaría mucho también antes de tener la vacuna, bueno, que ya estamos siguiendo para COVID-19, es cubrebocas. El uso de cubrebocas, lavado de manos nos ayudaría. Y ahora le doy el paso a Lauri, pero eso básicamente nos ayudaría bastante. Sí, claro. Bueno, a ver, hay algo que es muy importante. En este momento de pandemia, cualquier persona que tenga síntomas o signos de cualquier cuestión respiratoria tiene que asumir que es COVID. Punto. Tiene que asumir que es COVID. Porque es mejor asumir que es COVID y tomar las precauciones necesarias que subestimar el problema y terminar entonces en un COVID grave que va a ser muy difícil de controlar. Entonces, ahorita en este momento a mí me toca todo el tiempo, estoy manejando una plataforma donde damos atención temprana a pacientes con COVID a distancia. Y a través de esa plataforma nos llegan tantos casos de repente de gente que, por ejemplo, dicen, es que traigo la saturación ya en 82, en 78, ¿no? Es demasiado tarde, tiene usted que ir al hospital, ya no se puede dar atención a distancia con la saturación así de baja. Pero ¿cómo? ¿Hace cuánto que se siente mal? No, es que la semana pasada empecé con una gripita, pero no era nada, era una gripita. Fui en la farmacia, me dieron algo, me sentí un poquito mejor y ahora me siento peor. Es decir, esto no se puede hacer ahora.
Cualquier persona que tenga los síntomas más leves de cualquier cosa que parezca un catarro, un resfriado, tengo tantita fiebre, escurrimiento nasal, tengo todos mis síntomas, asuman que tienen COVID y actúen en consecuencia. Entonces, esto para evitar que entonces lleguen a un punto en donde sea tan complicado que ya no haya nada que hacer. Mi recomendación, que es lo que estamos realmente empujando a la población a hacer, es el automonitoreo en casa. Como bien lo acabas de decir, Ángel, vivimos en un país en donde no hay una amplia disponibilidad de pruebas gratuitas para la población. Eso quiere decir que mucha gente puede tener síntomas y para hacerse una prueba es muy costoso y mucha gente no puede pagar una prueba, ¿no? O en el sector salud, si van al sector salud, no tienen síntomas suficientemente graves, no les hacen la prueba gratuita. De ahí que cada uno de nosotros tenemos que responsabilizarnos por nuestra salud y ese es el momento de cuidarnos. ¿Cómo nos cuidamos? Necesitan, la forma de automonitorearse en casa es muy sencilla. Entre 300 y 500 pesos para toda una familia pueden comprar un aparatito de estos que se llama oxímetro de pulso. Con un oxímetro de pulso y un termómetro, el termómetro más sencillo funciona perfectamente bien, uno de mercurio, lo que quieran, ¿no? Cualquier termómetro. Nosotros promovemos un programa en donde las personas pueden llenar en un formulario su oxímetro de pulso, tomarse la oximetría, la frecuencia cardíaca y la temperatura todos los días. Con estos signos, muchas veces se puede detectar que es un COVID y de forma muy temprana ver que empiezan a tener deterioro pulmonar. Y en ese momento empezar a atender de forma temprana y el resultado es increíblemente favorable cuando se pueden detectar muy temprano a los pacientes. Entonces, nadie subestime un catarro en estas épocas. Podría ser influenza, sí. Hay manera de diferenciarlo con esos síntomas sin tener una prueba, difícilmente. Pero asuman que es COVID. Y entonces, para cuidar. Estamos hablando con la doctora Laurian Jiménez, doctora en ciencias médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard, y la doctora Roselyn Lemus Martín, doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford. Ambas, con ellas estamos hablando acerca de esta mala combinación y muy mala en este momento, por supuesto, que podría darse y que ya se ha dado de casos de combinados de influenza y COVID. Nos dice Estela Jiménez en Facebook, dice, ¿ya podemos vacunarnos contra influenza en la Ciudad de México? ¿Dónde? Bueno, ¿qué respuesta podríamos darle? Pues en los centros de salud, bueno, aquí hay, desafortunadamente solamente en México se compraron 36 millones, alrededor de 36 millones de dosis de vacuna de influenza para este año, ¿no? Entonces, ha habido un desorden al respecto, ha habido mucha desinformación en dónde se aplica la vacuna, en los centros de salud, en el IMSS, en el ISSSTE. Ha habido también, bueno, COFEPRIS lanzó una alerta de vacunas que no eran las adecuadas, que se estaban vendiendo en el mercado negro, en hospitales privados y por medio de médicos privados, ¿no? Entonces, aquí, bueno, la recomendación es solamente en sistema de salud pública es lo mejor para aplicarse la vacuna, ¿no? Y que sabes que te estás poniendo la vacuna adecuada. Aunque lo hemos hablado en otros programas y no quisiera yo despedirlas sin pedirles algo. Ya nos dijo Laurian, es el uso de cubrebocas, mantener, por supuesto, el lavado de manos, la distancia, no arriesgarnos al contacto y a la contaminación aérea, que es la más importante, la más efectiva para transmitir cualquiera de estos virus. Pero la pregunta también sería, ¿cómo reforzar el sistema inmunológico? O sea, yo sí diría, bueno, además de estar monitoreándonos, además de estar tomando la sana distancia y usando la precaución del cubrebocas, ¿hay alguna manera de estar también bien, un poco reforzados en el tema de nuestras defensas? Bueno, en realidad, la realidad es que no. Tristemente. La gente tiene esperanzas en muchas cosas que prometen, ¿no? Tómese un remedio de quién sabe qué, tómese un factor de no sé cuánto, tómese, y la gente cree eso, le va a dar mucha fortaleza a mi sistema inmunológico. La realidad, es decir, las evidencias científicas, la realidad es que no hay tal cosa. Es decir,
nuestro sistema inmunológico. Claro, ahora, ¿qué puede la gente hacer? Desde luego, llevar una vida más sana. Eso es bueno en cualquier momento, máximo si estamos en época de una pandemia. Entonces, ¿qué se puede hacer? La alimentación sana, desde luego, y hacer ejercicio diario, llevar una buena alimentación, una buena hidratación. Quizá por ahí, si la gente quiere hacer su pequeño refuerzo, tomen vitamina D, por ejemplo. Una vitamina D, pero ahora, tomar vitamina D y después decir, no, es que yo estoy protegido. Recuerdo que por ahí alguien había hablado de las nanopartículas cítricas, ¿no? Que estaba uno muy, yo estoy protegido. Alguien dice, yo estoy protegido porque tomo nanopartículas cítricas. A ver, no hay remedios milagrosos, ni protecciones milagrosas, no hay manera, ¿sí? Hay que cuidarse del contagio y no hay nada que estén tomando que los pueda hacer que se relajen en sus medidas. Nada. Es decir, nada va a prevenirles el contagio, a excepción de que utilicen cubrebocas, de que se laven frecuentemente las manos, de que guarden la distancia, de que se queden en casa si pueden. Eviten espacios cerrados, sobre todo si esos espacios tienen poca ventilación. Y eviten desde luego cualquier cosa que implique aglomeración de personas. Esa es la mejor manera de proteger el sistema inmune en esta época de pandemia. Nos dice Mariana Sileira en Facebook, ¿cuál es la plataforma de la que habla la doctora? Es sí, donde están viendo. Con mucho gusto. Nuestro sitio de internet es salvemosconciencia.org. Así, salvemosconciencia, todo corrido.org. Llevamos muchos meses tratando pacientes por vía de WhatsApp con un grupo, una red de médicos. Somos altruistas, médicos voluntarios, tenemos un protocolo médico estandarizado. Ahora, lo que estamos tratando es de migrar esto, de hacerlo en WhatsApp, como con poquitos pacientes, a poderlo hacer a nivel nacional de forma gratuita. Por eso pusimos la página de internet. Ahora estamos recibiendo donativos, somos la sociedad civil, ¿no? Científicos y médicos trabajando para la sociedad civil, punto, ¿no? De forma gratuita para todos. Entonces necesitamos recibir donativos suficientes para pagar la tecnología de la plataforma. Ahorita, si es algo muy urgente, se puede hacer por WhatsApp. Salvo eso, hay que esperar a tener los fondos para echar a andar la plataforma. Pero visiten nuestro sitio, tenemos mucha información sobre el automonitoreo en casa, sobre cuidados, protección contra el contagio, toda una serie de cosas. Muchas eso gracias. quizá les puede ayudar. Muchas gracias, Laurien. Para cerrar, Roselín, en el Cono Sur se hicieron medidas importantes. Ellos vivieron ya el invierno hace unos meses y evitaron que se incrementaran los casos de influenza. Y nos decías también hace un momento, en México solamente se compraron 36 millones y pues somos creo que 3 veces más o casi 4 veces más. ¿Qué va a pasar? Sí, pues al estar usando, lo importante aquí es como lo comentaba también, tanto para COVID-19 como para influenza, el uso de mascarillas, el uso de cubrebocas, el lavado de manos y el distanciamiento social nos van a ayudar a reducir la propagación de los dos virus, de SARS-CoV-2 y el virus de la influenza. Entonces, al reducir, se esperaría que al usar correctamente esas medidas, pues reduciríamos los casos también de influenza, que esto pasó en el Cono Sur, en Argentina, en Chile, en Australia, que ellos ya vivieron el invierno, están terminando. Entonces, ellos se observó, de hecho, que las hospitalizaciones por influenza fueron menores y los casos también de influenza se reportaron a niveles bajos, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos esperar, pero solamente si usamos correctamente el cubrebocas. Eso es muy importante. El cubrebocas para influenza y para COVID-19. Por supuesto. Y si ustedes de los que dicen, no, yo no me he vacunado por años porque luego me siento un poco mal cuando me pongo la vacuna. A ver, este año no es cualquiera y hay que tomar las prevenciones. Claro, hay que ir a buscar, hay que ponerse alertas para poder tener la vacuna de la influenza, ser uno de esos 36 millones que se la puedan colocar por lo menos. Muchas gracias, Roselín Lemos, muchas gracias, Laurian, por esta... Vale la pena nada más hacer una acotación. Además de los 36 millones de vacunas del sector público, ahora en noviembre entran las vacunas del sector privado. Sí, entiendo que eso no le soluciona a todo el mundo, pero como bien lo acabas de decir, aunque sea un año, si nunca se han vacunado antes, que sea el año. Exacto. Muchas gracias por estar con nosotros en La Ciencia que Somos, por estar sobre la mesa. Muy buenos días. Gracias por la presentación.
Muy buenos días. Gracias por la invitación. Muchas gracias.